Alwyn Howard Gentry nació el 6 de enero de 1945 en Clay Center, en Kansas. Su educación básica la realizó en su estado natal, en donde se graduó en junio de 1963 en el Clay County Community High School con una mención de honor como estudiante sobresaliente en ciencias. Obtuvo su licenciatura en Botánica y Zoología en 1967 en la Universidad Estatal de Kansas. Su maestría la obtuvo en 1969 en la Universidad de Wisconsin. Para ello, desarrolló una tesis ejemplar sobre el género Tabebuia en Centroamérica, bajo la dirección de Hughes Iltis. La última parte de su educación formal la completó en San Luis, Missouri, donde obtuvo un doctorado en 1972 en la Universidad de Washington, bajo la dirección de Walter Lewis, con una tesis sobre aspectos ecoevolutivos de la familia Bignoniaceae en Centroamérica, la cual constituyó una aportación ejemplar a la literatura por la combinación de sus enfoques botánico, ecológico y evolutivo aplicados a un grupo taxonómico. Tanto su tesis de licenciatura como de doctorado marcaron el inicio de su campo de trabajo, la botánica tropical con énfasis ecológico-evolutivo, que posteriormente aplicó a la biología de conservación. El inicio de su carrera también se vio marcada por su experiencia como curador del Herbario Summit de Panamá entre 1971 y 1972, a la corta edad de 26 años. Después de concluir su doctorado, permaneció en San Luis, donde dejó una gran huella y se vio asociado como curador del Missouri Botanical Garden y como profesor de distintas universidades del lugar: Washington University, University of Missouri San Luis y San Luis University. Entre 1967 y 1993, Alwyn Gentry llevó a cabo alrededor de 89 expediciones científicas en un total de 35 países tropicales, con una clara predominancia de viajes de estudio a Perú, Colombia y Ecuador, los cuales eran sus países favoritos, seguidos de países neotropicales como México. Durante estas expediciones, Alwyn Gentry hizo un poco más de 70.000 recolectas botánicas, muchas de las cuales eran especies nuevas para la ciencia, particular pero no exclusivamente de la familia Bignoniaceae, familia de la cual era el primer experto mundial. Alwyn Gentry llegó a ser de los mejores conocedores de la flora neotropical. Otro aspecto notable de su trabajo de campo fue el hecho de haber llevado a cabo en muchas de sus expediciones censos cuantitativos de la diversidad florística. Desarrolló una metodología que se ha vuelto clásica en el trabajo botánico ecológico, conocida actualmente como el método de Gentry. Esta magnitud e intensidad de trabajo y experiencia de campo y herbario lo condujeron a detectar algunos patrones de organización de la naturaleza, los cuales avanzaron mucho con el entendimiento del mundo natural, o al menos desafió a que se estudiaran mejor. Entre estos patrones destacan las relaciones entre la lluvia y la riqueza de especies, las relaciones entre la fenología y la fertilización del suelo, la constancia en la organización jerárquica de las familias de plantas entre sitios y los patrones de distribución de la riqueza florística y de los endemismos. Otras proposiciones recientes, provocativas, aún poco conocidas y también derivadas de su experiencia y trabajo de campo, incluyen las ideas de especiación explosiva en los Andes o sus observaciones, sometidas a revisión pero no publicadas antes de su muerte, sobre los patrones de la mortalidad y recambio de especies de árboles tropicales en diversas partes del mundo. Los estudios de detección de patrones, su trabajo es reconocido mundialmente por aportaciones singulares, entre las que destacan sus estudios sobre lianas, y es que a pesar de las dificultades técnicas que implica el estudio de estas plantas, Alwyn Gentry describió varias especies de estas, muchas pertenecientes a la familia Bignoniaceae, y analizó su fenología, distribución y ecología. Estas investigaciones culminaron con la revisión más completa sobre distribución, sistemas reproductivos y aspectos evolutivos del grupo. La descripción de lo que se conoce como las marcas mundiales de la riqueza florística: 365 especies de plantas en una parcela de 0.1 hectáreas en Ecuador y 300 especies de 10 centímetros o más de NAP en una parcela de 1 hectárea en Perú. Su obra editada sobre 4 bosques neotropicales y su guía de campo de las plantas leñosas del noroeste de Sudamérica. Una obra casi increíble de ser realizada por una sola persona en un lapso de tiempo breve, dada la complejidad y enorme diversidad biológica de esa región del planeta. Su profusa descripción de nuevos taxones para la ciencia, géneros y especies, numerosos arreglos taxonómicos y estudios monográficos. Él computó de más de 200
10 publicaciones testifica lo prolífico de su obra científica. En sus últimos años de vida, Alwyn Gentry se involucró en una serie de evaluaciones florístico-ecológicas que, hechas en un tiempo muy corto, sirvieron de base para la definición de áreas potenciales de conservación tropicales, antes de ser alcanzadas por la apremiante deforestación de estos ecosistemas. Otra faceta a destacar de Alwyn Gentry fue su involucramiento en la enseñanza y entrenamiento del personal. En cuanto a lo primero, Alwyn Gentry impartió cursos regulares en las universidades de San Luis y también enseñó 24 cursos para estudiantes latinoamericanos, en instituciones locales y en español. Rodolfo Dirso, biólogo especializado en la ecología de sistemas tropicales, describió sus clases como una experiencia inigualable, enorme sapiencia, reconocimiento de plantas en lugares nunca antes visitados, detalles de morfología, química, de los animales que las comen, polinizan o dispersan y de sus usos. En referencia a lo segundo, Alwyn Gentry supervisó la tesis de 20 estudiantes de posgrado, la mitad de ellos correspondientes a alumnos latinoamericanos. Alwyn Gentry también se dedicó a la divulgación de sus conocimientos, experiencias y preocupaciones científicas, lo cual se puede ver reflejado en las casi 70 conferencias magistrales en diversos países. Esto fue particularmente impactante hacia los últimos años, en los que incorporó a sus conferencias en botánica sus profundos conocimientos y reflexiones sobre las graves amenazas que la biota tropical afronta actualmente. Rodolfo Dirso recalca la generosidad, bonomia, paciencia y espíritu de cooperancia hacia los estudiantes, colegas y amigos, en particular latinoamericanos. Destaca su dedicación a la revisión y corrección de manuscritos, revisión e identificación de plantas, sus asesorías y la disposición que siempre tuvo para dedicar tiempo para hablar de ciencia y discutir incluso situaciones personales. También lo define como un científico y un ser humano ejemplar, y rescata su experiencia de haberlo visto tratando de explicar a un niño y adulto mayor en diferentes situaciones y sin ningún conocimiento científico los asuntos referentes a la riqueza vegetal de las selvas y de las amenazas que éstas afrontan. Alwyn Gentry murió el 3 de agosto de 1993 en un accidente aéreo junto con otros 4 científicos conservacionistas, mientras llevaba a cabo la última de sus evaluaciones para la protección de un sitio en Ecuador, al ser miembro del Programa de Evaluación Rápida de Conservación Internacional.